le va a hablar el día de hoy. Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, pero alguien me preguntará, pero ¿cómo puedo gozarme y alegrarme de que alguien mienta sobre mí? ¿Cómo puedo gozarme y alegrarme del chisme? Muchas veces decimos, no, a mí no me importa lo que digan esos chismosos, pero sí nos duele, queramos o no. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, y peor aún, que por las mentiras de esas personas tú te metas en problemas. ¿O cómo puedo alegrarme de que me persigan solo porque los profetas fueron perseguidos? O en todo caso, de que me vaya mal solo por hacer bien las cosas. ¿Cómo me puedo alegrar de eso? Pero Jesús, ¿qué comienza estos 3 versículos diciendo bienaventurado, bienaventurados, gozaos y alegraos? Es decir, eres muy bendecido cuando te pasan estas cosas por mi causa, les dice Jesús. Entonces, si nosotros vemos esto, yo le digo, Marcelito, bienaventurado porque le fue mal por predicar el evangelio. Entonces, Marcelito, su recompensa va a ser bien grande porque hizo esto y le está yendo mal aquí en la tierra. Marcelito va a necesitar fe para creer en eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, por eso le digo, la fe es la base de toda nuestra vida cristiana. Es la base de nuestra relación con Dios. Entonces, de eso es de lo que yo quiero hablarles el día de hoy. El cristianismo no es solamente un conjunto de valores y principios que están ahí para que los sigamos y como consecuencia ser un buen hijo, ser un buen esposo, ser un buen ciudadano, ser un buen empleado, ser un buen jefe, etcétera, etcétera. Yo creo que los valores y principios son importantes, claro que sí, pero si dejáramos todo en valores y principios, pues no se requeriría la fe. Yo estuviera aquí simplemente hablando y diciendo, no, tú tienes que ser un buen papá, tú tienes que ser un buen ciudadano, tú tienes que ser un buen jefe, se acabó. Pero si yo no te hablo realmente en lo que se fundamenta el cristianismo, no necesitaríamos fe. Pero si nosotros nos damos cuenta, la fe es un fundamento en el cristianismo. La fe juega un papel fundamental en el cristianismo. Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Ahora, es importante esta fe porque hoy en día el humanismo se ha metido mucho en las iglesias. Se ha metido demasiado en las iglesias el humanismo, al punto de hacerlo políticamente correcto en lugar de lo que le agrada a Dios. Es decir, tú no tienes fe porque tú no estás buscando agradarle a Dios. Tú estás buscando hacer lo correcto. Te quedaste simplemente en valores y principios que pueden ser corrompidos a causa del corazón del hombre. Pero cuando nosotros queremos agradarle a Dios, iglesia, necesitamos fe. Porque cuando queremos agradarle a Dios, a veces tenemos que hacer cosas que van a desagradar a los hombres. ¿Cuántos me están entendiendo? Si yo quisiera agradarles a ustedes, realmente les digo esto de todo corazón, si yo quisiera agradarles a ustedes, pues yo no estuviera predicando tal vez lo que estoy predicando. Yo estuviera predicando algo mucho más suave, algo mucho más fácil, algo mucho más motivador. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, pero como tengo mi fe puesta en Dios, pues aquí estoy, predicando lo que tengo que predicar y hablando lo que tengo que hablar, porque quiero agradarle a Dios en primer lugar. Porque quiero agradarle a Dios en primer lugar. Eso es lo que diferencia a un cristiano. Podemos hacer lo correcto, podemos tener una iglesia llena predicando cosas lindas y predicando cosas bellas y cosas que les agraden a los hombres. Iglesia, podemos hacerlo, pero realmente estaremos agradándole a Dios. Y es que eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que pasa hoy en día. A los cristianos ya no les importa agradarle al Señor. Lo que les importa es sentirse bien, es sentirse amado, es sentir que está predicando algo bueno, es caerle bien a toda la gente. No queremos perder amigos, no queremos perder nada. Es decir, le decimos, Señor, te seguiré hasta la muerte, pero es una total mentira. Porque lo seguimos hasta que alguien nos dice, no, tú estás mal. Y ¿sabes qué? Si sigues con eso, ya, topes conmigo. Y te dice, ya, bueno, tranquilo. Yo prefiero tu amistad que el Señor. Yo prefiero sus $200 extras que el Señor. Y es que eso pasa.
Es que eso pasa mucho hoy en día, porque se ha metido el humanismo, porque tengo que ser políticamente correcto. Entonces ya no voy a predicar en contra del homosexualismo para que los homosexuales se sientan cómodos aquí en la iglesia. Solo hay que predicar amor y cosas lindas y cosas bellas y se acabó. Eso no es lo que vino a ser nuestro Señor. Obviamente no tenemos odio ni rechazamos a nadie. Lo hacemos con todo el amor del mundo. Pero iglesia, yo no sé usted, pero yo busco primero agradarle al Señor antes que cualquier otra cosa. Y por eso estoy dispuesto a que me apedreen por eso. Por eso estoy dispuesto a perderlo todo por eso. ¿Me entienden? Ese es el ejemplo que me ha dado mi Señor. Ese es el ejemplo que me han dado los apóstoles. Estar dispuesto a perderlo todo y estar dispuesto a perderlos a todos con tal de seguir al Señor. Incluso la familia, o sea, es muy contradictorio porque lo que más me manda el Señor a cuidar es la familia. Pero sí, si es que el Señor, por alguna razón, por seguirle al Señor pasara, pues pasar. Aunque no es algo que el Señor te pida, no es algo que el Señor me vaya a decir, José, tienes que dejar a tu esposa y tu hija e irte a la China a predicar. No creo, eso sería totalmente antibíblico. Pero estaría dispuesto a perderlo todo por el Señor, por la fe en el Señor. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es el medio instrumental por el que nos apropiamos de todas las bendiciones de Dios. Escúcheme bien eso, que Dios ofrece por gracia en el Evangelio a través de la persona y la obra redentora de Jesucristo. Es la fe por la que nos apropiamos de todas las bendiciones y de todas las promesas de Dios. Ahora, ¿pero qué significa creer? Yo quiero que me escuche bien. ¿Qué significa creer? ¿En verdad creen todas las personas que dicen creer? Es que no realmente. Muchos dicen creer, pero no creen realmente. La Biblia revela la sobria realidad de que muchos llegarán engañados a la presencia de Dios en el día del juicio, pensando que eran creyentes sin serlo. Y es que esto es algo que Miguel Núñez dice y me encanta. ¿Hay algo peor que no ser cristiano? Sí. No ser cristiano y pensar que lo eres. Una de las declaraciones más sobrias que encontramos en los evangelios es en Marcos 7, el 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Incluso Santiago dice en su carta que algunas personas tienen la misma fe que los demonios. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, pero los demonios no tienen una fe que salva, pero ellos también creen que Dios es uno y también tiemblan ante su nombre. Entonces, debe haber alguna diferencia entre esa fe de demonios y la fe que debemos tener para acercarnos al Señor y para vivir una vida de obediencia delante del Señor. Entiende una cosa, iglesia. No solo porque usted haya repetido una oración ya es salvo. Por esa razón debemos predicar todos estos asuntos. Ya que en lo que acabamos de leer se deduce que todos deben examinar cuidadosamente su profesión de fe. No sea que se encuentre en este grupo que diga Señor, Señor, sin saberlo. Amén. Entonces, y para ello lo primero que debemos hacer es conocer cuál es el verdadero significado de la fe. Algunas personas entienden la fe como un sentimiento religioso separado de la verdad objetiva de la revelación bíblica. Estos dicen creer, pero su fe no pasa de ser un sentimiento subjetivo en su corazón. Yo he hablado mucho acerca de esto. Que muchas personas piensan que es simplemente un sentimiento apartado de la Biblia. Y es por eso que muchas personas ponen su fe en muchas cosas en las que el Señor no nos mandó a poner nuestra fe. Por ejemplo, hay una canción, obviamente no es cristiana, pero es cantada por un hombre que afirma ser cristiano, pero es una canción pésima, toda su música es pésima. Yo le animo que no escuche a Jesús Adrián Romero, no escuche a Jesús Adrián Romero. Él predica muchas cosas en contra de la Biblia, en contra del cristianismo bíblico. Entonces, una canción que él dice, yo no confío en la mente,
Yo no confío con la mente, yo lo hago con el corazón. Entonces, pero nosotros debemos entender una cosa, iglesia, que Dios no separa la fe de la razón. Dios no separa la fe de la razón. Es más, necesitamos la razón para entender la palabra y entonces tener fe. Y aquí vamos a ver ese punto importante, ¿ok? Pero necesitamos la razón. Hay mucha gente que le dicen, muchos pastores, que le dicen a la gente, no entiendes qué significa, no importa, tú solo obedece, no lo razones, solo anda y hazlo. Y no, iglesia, tenemos que razonarlo. Si está escrito aquí en un libro, es para que lo razonemos, para que veamos y entendamos las cosas del por qué Dios nos mandó a hacer lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien te dice no razones y solo hazlo, es porque te quiere ocultar algo. Yo escuchaba a un supuesto pastor de México y él decía, cuando la gente viene y me pregunta, ¿qué hacemos con los diezmos y las ofrendas? ¿Sabe qué le digo yo? ¿Qué te importa? Y todo el mundo aplaudía. Es como que no, ¿desde cuándo? Pablo daba cuentas de todo lo que hacía con las ofrendas. Cuando la gente preguntaba, él daba razón. ¿Qué dice Pedro en primera de Pedro 3:15, si no me equivoco? Que nosotros tenemos que estar listos para dar razón de nuestra fe. No solo decir, no, yo creo porque creo. Yo creo porque, ¿y por qué crees que Jesús te salvó en la cruz? Porque sí, yo creo pues que Él me salvó y punto. Y no entienden nada de la obra redentora, de la obra salvífica, de la obra, de cómo fue, de ese sacrificio sustitutivo, de todo lo que hablábamos el jueves en evangelismo, ¿no, Nancy? Entonces, después de entender eso, es como que quiero adorar más a Dios. Cuando nosotros entendemos con la razón, quiero adorar más a Dios. Cuando yo entiendo con la razón todo lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, yo quiero servirle más, porque ahí es cuando entiendo su amor por mí. Es como que yo le diga a mi esposa cuando éramos novios, y ella me diga, pero tú me amas. Le diga, claro que te amo, ¿cómo no vas a saber? Sí, pero nunca me das flores, nunca me hablas bonito, nunca me abrazas, nunca me besas, nunca me das una razón demostrándome que me amas. Yo te digo, yo le diría, ok, simplemente no lo razones y cree lo que yo te amo. Eso está mal, eso está mal. Usted no puede ser así, usted no es un ser sin raciocinio. ¿Me entiende? Usted no es un ser sin raciocinio. Entendamos incluso que la ciencia, cuando comenzó a nacer en la época de la Reforma, muchos científicos y mucha ciencia, no fue para refutar a Dios, fue para explicar a Dios en realidad. Muchos de los científicos que se levantaron fue para explicar a Dios. Y después de muchos de sus descubrimientos y muchos de sus estudios, estos científicos terminaron diciendo simplemente, me doy cuenta que Dios creó todo. Ahí está Newton, está Kepler, Einstein, que era deísta, pero los otros estaban totalmente enfocados en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Mientras usted más entienda, usted más fe va a tener. Mientras usted más conocimiento tenga, usted más fe va a tener. La fe no es, no lo razones y hazlo. No, mis hermanos, esa no es la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Y es que nosotros leímos Hebreos 11:1 y allí nos explica que es que, vuelvo a repetir, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí se nos explica que la fe es estar seguros y convencidos de algo, creer en algo y esperar en eso. Amén. Y es que solemos usar la palabra creo muchas veces para hablar de algo que pensamos que es posible, como cuando decimos, yo creo que va a llover, está como que el cielo oscuro, ¿no? No sé si por su casa está el cielo medio oscuro. Yo creo que va a llover, ¿ok? Pero la Biblia habla de la fe como una convicción firme. Una convicción firme. Eso nos lleva a un punto crucial. El objeto de nuestra fe, aquello en lo que creemos. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Qué es aquello en lo que creemos? Ese objeto, para comenzar, no somos nosotros mismos. No somos nosotros mismos. Ni siquiera es nuestra propia fe. Ya que sin importar cuánta fe tengamos, iglesia, esta fe en última instancia no puede cambiar las cosas. Quiero que usted entienda eso. Su fe no cambia nada. Uy, qué mala nota. No, su fe no cambia las cosas. Solo Dios las puede cambiar.
Entienda eso. Su fe no mueve nada. Su fe no mueve ni una hoja de un árbol. Pero Dios puede mover una montaña si Él quiere. Es decir, si nuestra fe no está puesta en el objeto correcto, nada vale en la realidad. Nada vale en realidad esa fe. Es decir, ¿a qué iríamos con todo esto? Que la fe es confiar en Cristo y en su palabra. La fe es confiar en Cristo y en su palabra. Primer punto que quiero topar esta mañana. Marcos 5 del 21 al 24. Y luego vamos a leer el 35 y el 43. Todos son la misma historia, ¿ok? Y pasando otra vez Jesús en la barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entre todo esto, pues vio a la mujer sangrando y Jesús se demoró curando a esta mujer. Perdón, era la mujer la mujer que estaba sangrando con el flujo de sangre. Y Jesús pues se demoró curando a esta mujer. Mientras él aún hablaba, versículo 35, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga estas palabras tan hermosas: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen, iglesia. Él es el único. Entonces, y se burlaban de él. Dice la palabra, en el versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese, y luego que se le diese de comer. Pregunta aquí: ¿qué diferencia vemos entre Jairo, el gobernante de la sinagoga, y la respuesta de Jesús a la situación? Primero, Jairo, abrumado, en completa desesperación, deprimido y vacío. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Y luego vemos a Jesús, que le dice que no temas, cree solamente. Hay muchos que están como Jairo en este momento, y yo los entiendo, pero tal vez hoy Jesús te está diciendo, es más, Jesús te está diciendo el día de hoy a través de su palabra: no temas, cree solamente. Otra pregunta: ¿qué nos enseña esta diferencia acerca de lo que es la fe? Independientemente de cómo se sentía Jairo, Jesús lo llama a creer, independientemente de cómo se sentía. Aquí la fe es confiar en las palabras de Jesús, incluso en tiempos de evidente dificultad, iglesia. La fe no se basa en cómo te sientes, sino que tiene sus raíces en los hechos históricos de lo que Jesús ha dicho y lo que Jesús ha hecho. Por eso necesitamos conocer la palabra. No es en cómo me siento. Este punto es extremadamente importante, iglesia. La fe cristiana no depende de nuestros sentimientos. Tampoco es simplemente una experiencia que tuvimos una vez y que tratamos de recrear una y otra vez. A pesar de lo que muchos televangelistas y supuestos libros cristianos tienen que decir, que te dicen: no, pues es que pon tu fe en tu negocio para que eso crezca. No, pues es que si ya pasó una vez te va a pasar de nuevo. Es que a mí me pasó un milagro, a ti también te va a pasar. Entonces no es eso la fe. La verdadera fe cristiana se basa en los hechos de lo que Dios ha hecho a través de Jesús, según lo registrado en la Biblia. Amén. Según lo registrado en la Biblia. Es decir, Jesús sanó en la Biblia. ¿Usted cree que lo puede hacer el día de hoy? Por supuesto, por supuesto. Ahora, según los hechos, Jesús no sanó a todos. ¿Usted cree que Jesús tiene que sanar a todos el día de hoy? No. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, de la misma manera, en la Biblia, ¿qué habla? De provisión.
¿Usted cuántos creen que Dios les puede proveer? Dios puede proveerle. Amén. Pero ¿estamos hablando de provisión o estamos hablando de hacernos ricos? Estamos hablando de provisión. Pues habrán tiempos en los que Dios nos tenga simplemente con el pan justo de cada día. Y habrán tiempos de mucha abundancia. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe no en la provisión, sino en el Señor. Porque tenemos que poner nuestra fe en que, Señor, esta es tu voluntad. Esta es tu voluntad. Yo trabajo, no soy un vago, porque la palabra dice, el que no trabaja, pues que no coma, ¿no? Pero si usted trabaja y aún así las cosas no van tan bien, y usted está orando y usted está buscando al Señor, usted puede decirle, Señor, yo pongo mi fe en ti, porque entonces esto es tu voluntad. Pero yo sigo orando que tú seas proveyéndome, yo sigo orando que tú seas ayudándome a salir adelante. Pero la fe hace que nunca quitemos los ojos del Señor. Amén. La fe es sólida. La verdadera fe cristiana se basa en los hechos de Jesucristo, según constan las Escrituras. ¿Ok? Según constan las Escrituras. No que venga algún pastor y te diga, no, es que Jesús me dijo esto e hizo esto en mí. No. Por eso seamos pensantes. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que dicen las Escrituras y lo que Jesús hizo en las Escrituras. Amén. Si confiamos demasiado en nuestros sentimientos, nos cerramos los ojos y tratamos de caminar ciegamente por nuestra cuenta, la fe que decimos tener va a ser insegura y errante y va a ser destinada a fracasar. De la misma manera, iglesia, queremos entrenar a nuestros sentimientos para que sigan la dirección de la fe. ¿Ok? Los sentimientos nos pueden llevar en muchas direcciones. Los sentimientos siempre están mirando a todos lados. ¿Ok? Hoy siento esto, mañana lo de acá, y no sé, muchas veces queremos poner nuestra fe en lo que nuestros sentimientos nos dicen. Hoy creo en esto, mañana ya no. Hoy creo en lo de acá, mañana creo en aquello. Yo sé que la Biblia dice esto, pero yo siento aquello. Entonces comenzamos a poner nuestra fe en lo que sentimos. Y eso no puede ser así. ¿Ok? Los sentimientos, la fe no sigue a los sentimientos siguen a la fe. Los sentimientos nos pueden llevar a muchas direcciones, pero cuando aprendemos a permitir que nuestra fe establezca la iniciativa, creo que lo que experimentaremos no es que van a desaparecer nuestros sentimientos, sino que esos sentimientos se someterán a nuestra fe. Entonces tu fe tiene que tomar la iniciativa de tus sentimientos. Tu fe tiene que tomar la iniciativa de la situación que estás pasando, no tus sentimientos. Así que la fe o la convicción es confiar en las obras y palabras de Cristo, que son hechos, no sentimientos. Amén. Lo asombroso es que sabemos mucho más que Jairo, el principal de la sinagoga, que la hijita se le está muriendo y que se le terminó muriendo. Nosotros sabemos mucho más que Jairo. Jairo había oído hablar de segunda mano del milagroso poder de curación que Cristo poseía, pero tal vez no sabía mucho más. Es que no sabía mucho más. Solo alguien le dijo, oye Jairo, tu hija está enferma, aquí viene un hombre que sana a todos. Eso es todo lo que sabía Jairo. Sin embargo, nosotros sabemos toda la historia, iglesia. Y Cristo era Dios encarnado, que fue crucificado, sepultado y que resucitó. ¿Cuánto más debemos confiar en Cristo y en su palabra? ¿Cuánto más deberíamos a ojos cerrados seguirle al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Muchos confunden la fe con la credulidad. Aceptan como verdadero un conjunto de presuposiciones, pero sin poseer evidencias objetivas y razonables que sustenten lo que creen, es decir, sin respaldarlo con la palabra. Y como les dicen, no razones, ¿no? Ahora sí lo va a razonar, ¿verdad? Es decir, no lo va a razonar desde que, a ver, ¿y por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? No. Pero simplemente va a ser, ok, ¿será que José está hablando lo que dice las Escrituras? ¿Será que José realmente está hablando de parte de Dios? A ver, ¿dónde dice en la Biblia esto? A ver, ¿estará en contexto esto? Es decir, si viene alguien y te dijo, yo creo en esto y aquello porque Dios me mostró, aunque no tenga una evidencia razonable de la Biblia, muchos deciden creer en aquello. Y mis hermanos, eso no es lo que dice la palabra sobre la fe. Eso no es lo que dice la palabra sobre la fe. La fe en sí no salva y no cambia las cosas, como les dije. La fe en Dios y en su palabra, bueno, eso ya es muy diferente.
¿Cuántos me están entendiendo? La fe, Dios y su palabra, eso ya es muy distinto. Eso sí salva, eso sí cambia las cosas. Amén. Entonces también están los que confunden la fe con el optimismo, con una actitud mental positiva ante la vida. Pero estas personas, para estas personas el objeto de la fe no tiene la menor importancia. Lo único que importa es creer. No importa en quién creas, lo único que importa es creer que tú puedes. Y vamos, motívate, mi hermano. Podríamos decir de ellos que tienen la fe puesta en la fe, porque ellos piensan que su fe es la que cambia las cosas. En última instancia, tienen la fe puesta en sí mismos. ¿Cuántos de estos motivadores y cuántos de este tipo de negocios, ¿no? Donde te motivan y todo y te dicen, vamos, cree en ti, tú puedes. No cambia las cosas. Yo quiero que usted escuche con mucha atención lo que le voy a decir en este momento. Porque hoy en día se conoce a los cristianos como locos que no piensan realmente. Y no es así lo que dice la Biblia. ¿Cuántos han visto esas críticas en internet y esas burlas hacia los cristianos? Diciendo, no, los cristianos son un montón de tontos. Mira, ahí están esos tontos que siguen todas las tonterías que habla su pastor. Mira, la verdadera fe no es un sentimiento subjetivo del corazón primero. Ni es una creencia ciega, ni una actitud mental positiva o confianza en nuestras propias posibilidades. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dijimos al inicio. La fe descansa en una revelación objetiva. ¿Cuál es esa revelación objetiva? La palabra, habiendo sido persuadidos razonablemente de que esa revelación es confiable. Habiendo sido persuadidos razonablemente de que esa revelación es confiable. ¿Cuántos me están entendiendo? Créame que este libro es totalmente confiable. Pero los hombres sí podemos fallar. Por eso siempre vaya al libro. Así que la fe posee 3 ingredientes esenciales. Conocimiento, y que lo anotes si puede. La fe posee 3 ingredientes esenciales. Primero, conocimiento. Segundo, asentimiento. ¿Qué es eso? Aceptar o afirmar algo que alguien más ha dicho, es decir, aceptar lo que la Biblia dice. Conocimiento, asentimiento y tercero, confianza. Confianza. No puede haber confianza sin conocimiento. Con todo el respeto del mundo. Pero si hay alguien aquí que viene por primera vez, bienvenido mi hermano, que el Señor le bendiga, le amamos con todo el corazón. Pero si esa persona me dice, pastor, confía en mí, préstame $200, no voy a confiar en esa persona. ¿Cuántos me están entendiendo? Alguien que viene por primera vez me dice, confía en mí, ponme de administrador del grupo. No, dame las claves de Facebook y de Instagram y de YouTube de Ministerio Altar. No voy a confiar en esa persona. Yo necesito conocer a esa persona o conocerla a esa persona, conocer lo que ha dicho, conocer su trasfondo, conocer su vida, a sentir con lo que esa persona dice y su testimonio, y pues ahí vendrá la confianza. De la misma manera en la fe, iglesia. Por eso aquí tenemos el estudio bíblico que les mandamos lunes, miércoles y viernes, para que ustedes conozcan a Dios. Un libro perfecto y precioso para conocer a Dios. ¿Cuál es? Job. Ahora que están leyendo a Job, los que están en el estudio bíblico, ¿cuántos dicen conozco mucho más a Dios? Y mi fe se ha fortalecido después de ese conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han sido muy bendecidos leyendo eso? Entonces la verdadera fe descansa en lo que Dios ha revelado en las Escrituras, teniendo la plena convicción de que lo que allí se revela es en verdad la palabra de Dios. Ahora, pero no basta conocer y asentir. Ahora debemos manifestar una confianza que lleva a la obediencia. ¿Okay? No basta con conocer y asentir. Tenemos que manifestar una confianza que lleva a la obediencia. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Voy a repetir eso. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Todo lo que Él ha dicho, todas sus promesas, todo lo que Él ha prometido para nosotros. El que confía obedece. El que no obedece no confía. Así es sencillo. Así lo dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Preguntó Jesús. Y no hacéis lo que yo digo. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, quedó claro esa parte. Vamos al segundo punto. La fe
Es una confianza inquebrantable como la de un niño y un compromiso personal. Tal vez hoy no terminamos esto de la fe, lo llevamos a la siguiente semana. Estamos en una pausa del Sermón del Monte. Creo que es necesario enseñar todo esto. La confianza inquebrantable como la de un niño y un compromiso personal. Esa es la fe. Marcos 10 del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos con las manos sobre ellos, los bendecía. Esta confianza, como la de un niño, es un componente importante en la fe cristiana, en la verdadera fe cristiana. El tipo de fe de la cual Jesús habla aquí no es solo asentir mentalmente, es decir, aceptar mentalmente, yo acepto mentalmente la Biblia, o una serie de proposiciones. Esta fe se asemeja a la fe que ponen los niños de forma absoluta, incondicional e inquebrantable en sus padres. Tal vez cuando van creciendo cambian un poco, ¿no? Pero cuando son chiquitos y tú les dices: hijo, mañana te bajo la luna, ¿qué está esperando mañana tu hijo ver? Cómo su superpapá sale volando y baja la luna para él, ¿verdad? ¿O miento, padres? Es verdad, es verdad. Esa fe es la que tienen los niños, absoluta, incondicional e inquebrantable en sus padres. Esa es la fe que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Voy a darles una ilustración y con esto voy a terminar, yo creo. Es la ilustración de Blondin. Blondin era un famoso caminante de la cuerda floja, ¿ok? Se hizo aún más famoso cuando estiró un alambre a través de las cataratas del Niágara. Ustedes habrán visto fotos, algunos habrán visitado, son unas cataratas inmensas, y ahí estiró un cable y caminó de lado a lado, ¿ok? Se hizo súper famoso. Después de este truco, anunció ante el asombro del mundo que iba a caminar a través de este mismo cable empujando a un hombre en una carretilla. Imagínense eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dijo que iba a hacer. Y Blondie le preguntó a un reportero que lo entrevistaba: ¿tú crees que voy a lograrlo? ¿Tú crees que voy a pasar la cuerda floja llevando a un hombre en una carretilla? Y el reportero respondió con mucha emoción y dijo: realmente yo creo que tú puedes. Creo que eres el mejor hacedor de trucos de todos los tiempos. Entonces Blondin repitió: ¿realmente crees que puedo hacer esto? Y luego Blondin añadió: maravilloso que creas eso. Aquí está la carretilla, súbete. ¿Cuántos se hubieran subido a la carretilla? Pero antes sí le dijeron: no, yo sí creo. Yo quiero que usted entienda el punto. Cuando el reportero le dijo que creía que Blondin podía hacerlo, él simplemente lo aceptaba en principio. Mentalmente lo aceptaba. Teóricamente, por supuesto que era posible, porque el hombre es una locura, ¿sí? Pero eso es totalmente diferente al deseo de comprometer tu vida en manos de una persona por la fe y confiar en que realmente puede hacer lo que se propone lograr. Realmente coger y subirte a la carretilla. Y sin embargo, esto es exactamente lo que Cristo nos llama a hacer. Esto es lo que Jesús nos está diciendo todo el tiempo. Confiar en Él en todas las cosas como uno que es bueno y digno. Y de hecho, Él es merecedor de nuestra completa devoción como nuestro Redentor y nuestro resucitado Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos creen aquí que el Señor les prometió vida eterna? Pues no le tema a la muerte, mi hermano. Pero es que yo sí creo que el Señor lo hizo, pero subirme a la carretilla ya es otra cosa. ¿Cuántos creen que el Señor es un proveedor y que Él nos da nuestro pan diario de cada día? Entonces trabaje con gozo, mi hermano. Crea en el Señor. ¿Cuántos creen que Él puede sanar? Entonces ore confiado por su familiar que está enfermo. Él lo puede sanar. Pero si no sucede, igual Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen? Y aquí viene la pregunta más importante, porque todo lo demás sí son cosas bonitas, son cosas que pueden pasar como no. ¿Cuántos creen
que realmente Jesús fue a la cruz por ustedes. Y que si Jesús no iba a la cruz, a nosotros nos esperaba el infierno, la muerte eterna. Entonces no duden en obedecerle y en seguirlo. No duden en dar su vida por Él. No duden en vivir y morir por Él. No duden en subirse a esa carretilla. Si usted cree que no hay amor más grande que el que Él le dio en la cruz, no dude. Láncese a sus brazos. Lea la Biblia, ore, obedezca. Ame, dé, ayune, ore. Esa es la fe que un cristiano debe tener. Esa es la fe que tenían los apóstoles, por eso dieron su vida por Jesucristo. Nunca va a ser un apóstol diciendo, no, ya no creo. Después, ¿no? Pedro sí dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Pero después de la resurrección, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, nunca va a haber uno de esos hombres negando a Jesucristo después de verlo resucitado. Tal vez nosotros no lo vimos físicamente, pero es la fe la que nos lleva a verlo resucitado. ¿Cuántos creen que Él resucitó? ¿Por qué no lo siguen? Porque teóricamente a veces lo creemos, pero realmente no hay una convicción en nuestro corazón de que nuestro Jesucristo resucitó, de que nuestro Jesucristo está vivo, de que nuestro Jesucristo tiene poder, de que nuestro Jesucristo nos amó de tal manera que fue a la cruz por mí. ¿A salvarme de qué? De lo que me merecía, iglesia. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si Dios quisiera, Él tendría el derecho de no salvar a nadie y aún así seguiría siendo bueno. Porque usted y yo nos merecíamos el castigo. Porque usted y yo hicimos las cosas mal y por eso tenemos lo que tenemos. Hay muchas injusticias que sí pasan. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos en un mundo caído, malo, perverso. Y en medio de eso el Señor vino a darnos esperanza y a darnos salvación. Si usted cree en eso, mi hermano, si usted cree en eso, súbase a la carretilla. Súbase a la cuerda floja. Yo no soy mucho de alegorías, pero creo que esta, después de ese ejemplo, queda bastante bien. No duden en subirse a esa carretilla. No duden en levantarse todos los días a leer la Biblia y orar. No duden en obedecer lo que dice ese libro. No dude en congregarse. No dude en dar y amar a su hermano, a su prójimo. No dude en dar y ofrendar a la iglesia aún. No dude. ¿Cuántos dicen amén? Yo les animo realmente el día de hoy, mis hermanos, pongan su confianza en Jesús. No importa la circunstancia difícil que usted esté atravesando. Él es su Salvador. Y Él es el que cuida de usted. Él es el que cuida de nosotros. Él es el que cuida de nosotros. Por eso, obedezcámosle con todo el amor del mundo. Obedezcámosle con toda la humildad del mundo. Eso es la verdadera fe. Eso es a lo que nos lleva la verdadera fe. ¿Me entiende? No es creer por las circunstancias vanas que tenemos que vivir diariamente. Es creer en Él. Que Él lo hizo y que Él lo puede hacer. Ay, mi Señor es tan bueno y maravilloso. Sobre todo en este tiempo de crisis. Ponga su esperanza en Él. Ponga su fe en Él. Mi hermano, mi hermana, Él tiene el control de todo esto. Él tiene el control de todo esto. No tenga miedo. Él tiene el control de su vida. Él tiene el control de esta pandemia. Él tiene el control de la crisis que usted está atravesando. Confía en Él. Yo no te digo, tal vez vas a salir ya de la pobreza y vas a ser sano y todo. No, yo no sé lo que vaya a pasar. Pero eso no implica que no dejemos de confiar en Él. Porque el objeto de nuestra fe es Dios y sus promesas. Amén. Entonces yo creo que el día de hoy deberíamos humillarnos una vez más delante del Señor. Pedirle perdón por nuestra soberbia y altivez. Pedirle perdón por nuestra independencia de Él. Pedirle perdón por nuestra incredulidad. ¿Cuántos están conmigo? Pedirle perdón por nuestro egoísmo y nuestra avaricia. Pedirle perdón por desviarnos.
y no acercarnos confiadamente delante de su trono. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo el día de hoy? Entonces yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Si usted quiere, arrodíllese delante del Señor. Vamos a orar. Mi Señor, el día de hoy ponemos nuestra fe en ti, en tu palabra, en tus promesas, en lo que tú nos has dicho, Señor, en lo que tú has hecho, Padre amado. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón, humillados delante de ti, mi Señor. Y primero te pedimos perdón por nuestra maldad. Te pedimos perdón, Padre amado, por nuestra falta de fe, por nuestro egoísmo y avaricia, que muchas veces nos han llevado a poner la fe, Señor, en nosotros mismos, o en otras personas, o en las circunstancias. Pero hoy quitamos los ojos de todos y ponemos nuestros ojos en ti. Te miramos solo a ti. Y reconocemos que tú eres el que nos salvó. Tú nos rescataste, mi Señor. Tú nos amaste, Padre amado. ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no, Señor? Padre amado, te rendimos realmente nuestro corazón el día de hoy. Te rendimos realmente nuestra vida el día de hoy. Y te pedimos, ayúdanos a creer. A veces las circunstancias son difíciles y queremos perder la esperanza y la fe. A veces todo es complicado. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y nuestros sentidos naturales. Y apartamos nuestra confianza de ti, mi Señor. Por eso el día de hoy te pedimos, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre amado. Sé tú, por favor, el que guarda de nosotros. Y en medio de toda esta oscuridad y dificultad y crisis, en ti ponemos nuestra confianza absoluta, Padre amado. Porque tú eres el único que nos salvó. Tú eres el único que nos amó como nos amó. Y tú eres el único que puede ayudarnos en medio de todo esto. Y todo viene de ti, y todo es para ti, y todo es para tu gloria. Padre, te amamos. Bendecimos tu santo nombre. Te adoramos con todo nuestro ser. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.